Un cordial saludo para todos nuestros estudiantes de la Biblia. Es un grato placer nuevamente poder dirigirme a cada uno de ustedes a través de este medio. Y esperamos que por la gracia de Dios este nuevo estudio sea de bendición para cada uno de los asistentes. Dios nos bendiga y empecemos este estudio. El estudio número 7 que veremos a continuación lleva por título La Ley de Dios y los 10 Mandamientos. Existen varias posturas concernientes a este tema. Algunos piensan que están vigentes, otros que quedaron clavados en la cruz, otros solo que hay que guardar 2 mandamientos. Y algunos argumentan que estamos bajo la gracia y por lo tanto no bajo la ley. Estas preguntas y muchas más serán tratadas en el estudio de hoy, así que avancemos con el tema en cuestión. Creemos que los 10 mandamientos son perfectos y como norma de vida y práctica tienen vigencia para todos los seres humanos. Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Jesús mismo vino para darnos ejemplo de obediencia hacia la santa ley de Dios. Leamos a continuación Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Es necesario traer a la mente cuál era el objetivo de la ley. Si bien en el monte Sinaí se entregaron las tablas de la ley a Moisés, escritas con el mismo dedo de Dios, ya Adán y Eva las tenían escritas en su corazón y en su mente. No solo eso, sino que en la clase anterior estudiamos el origen del pecado, concluyendo que fue en el cielo por medio de Lucifer donde se originó el pecado. Una clave para entender que la ley existía en el cielo es tomando la definición del pecado que se encuentra en 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sin ley no hay pecado. Lucifer transgredió la ley y fue expulsado del cielo. Si bien somos justificados por la fe sin las obras de la ley, según Romanos 3:28, el apóstol Pablo hace la pregunta en el mismo libro, en el mismo capítulo, pero en el verso 31. Escuchemos a continuación. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la... ¿Por qué por la fe se confirma la ley? La fe es acción. La obediencia es el fruto de la fe. Cuando el Espíritu Santo nos capacita para obedecer la ley, la misma queda confirmada. Esa ley santa, justa y buena se le ha tratado de desvirtuar el propósito de la misma y hacerla ver como un yugo pesado, cuando en verdad es un medio de protección. Debemos tener claro que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Notemos contra quién nos enfrentamos en esta batalla. Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Todos los que guarden los mandamientos o levanten la voz contra los que pisotean la ley, automáticamente nos convertimos en blanco del dragón. ¿Cuál dragón? Apocalipsis 12:9. El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero Dios tiene un pueblo que se distingue de los demás a pesar de las adversidades y las circunstancias
que ello pueda acarrear. Veamos algunas cualidades de ese pueblo peculiar que Dios tiene aquí, justo en este momento, en las diferentes partes del mundo, alzando la voz contra el sistema que quiere opacar los mandamientos divinos. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Paciencia, obediencia a los 10 mandamientos, y no solo la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. La Biblia enseña que Dios mismo proclamó los 10 mandamientos sobre el monte Sinaí y los escribió con su propio dedo en las 2 tablas de piedra. La Biblia menciona 2 importantes obras que el mismo Dios ejecutó con sus propias manos. La primera, la creación del hombre. Y la segunda, leamos a continuación lo que nos dice la Escritura. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y también leemos Éxodo 32:15 y 16. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Mediante el reconocimiento y la observancia de los sagrados 10 mandamientos del Señor, manifestamos que amamos a Dios el Padre y a su Hijo. La ley de Dios es una revelación de su voluntad y carácter. Es una imagen de la perfección divina y refleja el verdadero carácter de Dios. En la ley se muestra especialmente el principio de amor, justicia y orden divino. Romanos 13:10 dice: El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Jesús mismo sintetizó los 10 mandamientos en 2: amor a Dios y amor al prójimo. Esto no quiere decir en ninguna manera que los 10 mandamientos dados en el Sinaí fueron cambiados por estos 2, sino que sencillamente fueron abreviados. Los primeros 4 mandamientos hablan del amor a Dios y los otros 6 hablan del amor al prójimo. Santiago 2:10 hace alusión a la matemática divina. 10 menos 1 igual a 0. Cuando quebrantamos un precepto y aunque obedezcamos 9, nos hacemos culpables de todos. Leamos a continuación 1 de Juan 5:3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Como ella es espiritual, solo puede ser observada mediante el poder de Dios y la fe en Jesucristo. También en caso de pruebas y persecuciones, la única respuesta debe ser: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Humanamente, no podemos obedecer la ley de Dios, ya que es divina y nosotros somos humanos, pero se nos ha facilitado el medio para poder obedecerla. El Espíritu Santo hace que veamos las cosas imposibles como cosas posibles, porque no es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios operando en ti y en mí. Llegará el momento en que tendremos que decidir entre obedecer a Dios o a los hombres. ¿A quién elegiremos?
Vamos a ver a continuación los 10 mandamientos de Éxodo 20. Estos fueron los 10 mandamientos promulgados en el monte de Sinaí. Éxodo capítulo 20, desde el versículo 2 hasta el versículo 17. Veamos el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este primer mandamiento nos menciona los dioses ajenos. Pero ¿cuáles pueden ser nuestros dioses? Todo lo que ocupe el primer lugar en nuestras vidas, a lo que más le dediquemos nuestro tiempo. Puede ser la familia, el vehículo, el trabajo, el estudio y todo aquello que nos aleje de Dios constituye un Dios ajeno. Segundo mandamiento de la ley de Dios. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento prohíbe la adoración a Dios a través de objetos y esculturas, ya que tal práctica tiende a degradar a Dios. Y en este mandamiento pesa una condena hasta la tercera y cuarta generación, ya que las prácticas se transmiten de generación en generación a través del precepto y el ejemplo que nosotros como padres damos a nuestros hijos. El tercer mandamiento dice de la siguiente forma: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Debemos evitar los juramentos, el pronunciar innecesariamente o en conversaciones triviales el nombre de Dios, porque pudiéramos caer en blasfemia por tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El cuarto mandamiento es el único que contiene el nombre, cargo y legislación, características mismas de un sello. Ello lo convierte propiamente en el sello de Dios, y es por eso que el enemigo trata de desviar la mente de las personas, haciéndoles creer que el sábado fue dado a los judíos, y por ende no es necesario observarlo en nuestros tiempos. Cuando el libro de Génesis nos informa que fue dado a Adán y a Eva, mucho antes de que existiesen los judíos. El cuarto mandamiento demanda una entrega total. Es un día que no nos pertenece y por tanto debemos cuidar nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Todo ello es con el objetivo de beneficiar al hombre. El quinto mandamiento dice así: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El quinto mandamiento es el único que contiene una promesa.
Si respetamos a nuestros padres, la promesa es que se nos alargarán nuestros días, sin importar las acciones tomadas por ellos, sean buenas o sean malas. De ser malas, Dios es el encargado de juzgarles. Sexto mandamiento. No matarás. Tomando en cuenta que la ley es espiritual y no solo letra, no hace falta quitarle la vida a alguien para violar el sexto mandamiento. Basta con odiar a nuestro prójimo y seremos homicidas, según lo expresa Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. El séptimo mandamiento protege la institución del matrimonio, instaurada en el mismo Edén, cuando Dios unió en sagrado matrimonio a Adán y a Eva. Y puede ser vulnerada esta institución solo con una mirada, un mal pensamiento. Concerniente a este punto, Jesús dijo lo siguiente: el que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Octavo mandamiento de la ley de Dios. No hurtarás. El octavo mandamiento abarca la ganancia excesiva en el comercio, el incumplimiento de pago sobre una deuda o el pago de salarios injustos. Todo ello abarca la violación al octavo mandamiento, no hurtar. El noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En el noveno mandamiento podemos caer en la violación del mismo cuando decimos una verdad parcialmente, ya que una verdad a medias es una completa mentira. Incluso diciendo la verdad con la intención de mentir, podemos violar el noveno mandamiento, tal como lo hizo Abraham, cuando dijo que su esposa era su hermana, y en verdad lo era por parte de papá. Sin embargo, en esa oportunidad, él no quería mostrar que ella también era su esposa, y cayó en la violación del noveno mandamiento, y ello también trajo sus consecuencias. Y nuestro décimo mandamiento dice así: No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El décimo mandamiento es la raíz de todos los pecados. La codicia llevó a grandes hombres a caer en los brazos del enemigo, y aún en la actualidad sucede lo mismo. Estos son los 10 mandamientos expresados en el monte Sinaí, con la ampliación espiritual que la misma demanda. Y así concluimos una vez más el estudio de este día. Agradecido a Dios por la oportunidad que me da de compartir su palabra con cada uno de ustedes, deseando que la misericordia del Altísimo nos alcance cada día. Imploramos de igual forma por la unción del Espíritu Santo para que nos habilite para obedecer la santa ley de Dios. Será hasta un próximo estudio y que Dios les bendiga.